Hola, algunas personas me pidieron, no muchas, pero algunas personas me comentaron, me pareció interesante que explicara el escándalo de la FIFA, este teatro horrible que se ha desarrollado desde el martes hasta el viernes, del martes 28 de julio al viernes 1 de agosto. Y como estamos en los postres del Mundial, me pareció que es interesante que conozcamos más de esta organización que controla finalmente el fútbol mundial. El martes 28 de julio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió de la nada con un plan para crear una subsidiaria comercial con fines de lucro llamada FIFA Forward Enterprise, empresa hacia adelante de la FIFA. La entidad se encargaría de las transmisiones de televisión, los patrocinios y los boletos, las entradas de las Copas Mundiales masculina y femenina. Y el problema de las entradas lo conocemos a partir de esta Copa Mundial, que los costos, los precios de las entradas pues eran absolutamente prohibitivos. La idea era que la FIFA le vendiera un 20% de participación a los inversionistas privados por $4.200 millones. Y el principal interesado en comprar esto era Thrive Capital de Joshua Kushner. Joshua Kushner es el cuñado de Ivana Trump, es el hermano de Jared Kushner, esposo de Ivana Trump, que los tres han estado haciendo los negocios más delirantes del mundo a la sombra de la presidencia del padre de ella, Donald Trump. FIFA, o sea, Gianni Infantino prometió distribuir el capital directamente a las 211 asociaciones miembros de la FIFA, ofreciéndoles $20 millones para abrir boca y hasta 66 millones más de aquí a 2038, en los próximos 18 años. Y esto evidentemente parecía que le iba a interesar sobre todo a las federaciones y a las asociaciones de los países más pobres, de los países que tienen menos recursos, incluso para el fútbol, como serían los países de la CONCACAF, de la Federación Africana de Fútbol o de la Federación Asiática de Fútbol. El 29 de julio, el miércoles, los documentos revelaron que el asunto iba mucho más allá del apoyo a los torneos, del patrocinio. Los críticos señalaron que el trato de hecho vendía partes de los derechos esenciales de la Copa Mundial, incluyendo los medios digitales, es decir, todo lo que se produce de audio, video, televisión, internet, los archivos de la Copa Mundial, la transmisión, el merchandising y la realidad virtual. La UEFA emitió una respuesta pública diciendo que esos derechos no eran de la FIFA como para que los pudiera vender. La UEFA rechazó el proyecto diciendo que la Copa del Mundo no estaba a la venta y no se le podía tratar como un producto de inversión. El jueves, han pasado solo 2 días, la UEFA hace una reunión de emergencia y las 55 naciones miembros votaron 55-0 unánimemente para boicotear completamente todos los torneos de la FIFA, incluidas las Copas Mundiales, si este plan de inversión privada seguía adelante. Lo único que se le ocurrió a Gianni Infantino, a la FIFA, fue ofrecer una entrega de $84 millones adicionales a las asociaciones que apoyen el proyecto, lo cual básicamente significaba que hizo un intento de comprarlos. El 31 de julio por la mañana, el viernes, han pasado 3 días, la rebelión interna llegó a la sede de la FIFA. Carlos Cordeiro, el asesor especial de Infantino y una persona clave en la fuerza de tarea de la Copa Mundial con la Casa Blanca, renunció en protesta y declarando públicamente que él no tenía parte en la propuesta, que no sabía nada de la propuesta, lo llamaba un mal negocio para el fútbol que hipotecaba el futuro a largo plazo del deporte. Automáticamente la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol se unieron a la UEFA rechazando la propuesta y citaron una renuncia del deber y una grave falta de transparencia, porque todo esto lo había estado haciendo Gianni Infantino con el señor Kushner en secreto, presentándole finalmente el martes a las asociaciones, a los asociaciones miembros de la FIFA, un hecho consumado. La tarde del viernes, que es ayer, yo estoy grabando el sábado, reconociendo que el plan había creado divisiones masivas que cualquier persona podía haberse imaginado que iba a crear, Infantino retiró la propuesta formalmente. Esto, además, afecta gravemente la campaña de reelección de la que se ha hablado mucho de Infantino para el año próximo, ya que hay una oposición cada vez más fuerte
a su presidencia. Ha hecho mucho en favor del fútbol, sí, pero ha hecho también muchísimo daño y muchos consideran que está matando a la gallina de los huevos de oro. A ver, considerando esto, bueno, el asunto está muerto, pero tan muerto como están estas cosas con la gente de dinero que siempre busca otra forma de entrar a donde quería entrar. Vamos a hablar un poco de los antecedentes de esto. La FIFA nació en 1904 con muy poquitos países: Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, España, que estaba representada por el Real Madrid porque todavía no había federación. La Federación Española no nació hasta 1913, Suecia y Suiza. Hoy la FIFA reconoce a 211 asociaciones nacionales y 204, o sea, los 211 asociaciones con sus equipos masculinos nacionales y 204 equipos nacionales femeninos. El número de miembros de la FIFA es mucho mayor que los miembros de la ONU, que son 193, ya que la FIFA ha admitido asociaciones de 23 entidades no soberanas como miembros de pleno derecho, como las 4 naciones dentro del Reino Unido y las 2 regiones administrativas especiales de China, Hong Kong y Macao. La historia de Infantino es acá bastante más interesante porque él es un hombre relativamente joven, pero que nunca ha pateado un balón, nunca ha dirigido un conjunto de fútbol, nunca ha dirigido un equipo de fútbol, ya no digo dirigir en el campo, sino nunca ha sido directivo de un equipo de fútbol y mucho menos ha sido directivo de una asociación de fútbol. Él inició su carrera en el fútbol como secretario general, trabajando en la UEFA, a donde llegó a ser secretario general de 2009 a 2016. Desde 2016, ya son 10 años, ha sido presidente de la FIFA. Desde que es presidente de la FIFA ha estado sujeto a escándalos y acusaciones de todo tipo. No los detallo porque ninguna prosperó, pero hay una que se acaba de presentar en junio. El antiguo presidente de la UEFA, Michel Platini, uno de los jugadores de fútbol además más finos que ha tenido Francia, presentó una queja penal en Francia contra la FIFA e Infantino, aduciendo que Infantino había orquestado una campaña de acusaciones falsas y había manejado influencias para evitar que Platini sucediera a Sepp Blatter como presidente de la FIFA en 2016. Y el resultado fue, por supuesto, que el presidente fue Gianni Infantino. Sepp Blatter fue uno de los protagonistas de uno de los más grandes escándalos de la FIFA, del que vamos a hablar después. Lo interesante aquí es la relación que tiene Infantino con Donald Trump. Empezó en 2018, después de que Estados Unidos, Canadá y México obtuvieron los derechos para la Copa Mundial, y empezando en 2018, Infantino empezó a visitar a Trump, regalándole cosas como una camiseta Trump 26 y una tarjeta roja de árbitro, etc. Pero para 2020, en la cumbre económica de Davos, Infantino ya llamó públicamente a Trump su gran amigo. Y Trump lo estuvo invitando a la Casa Blanca para diversas actividades. Después de mantenerse con un perfil bajo durante la administración de Joe Biden, y esto tiene una lectura política, Infantino volvió a Trump a partir de su triunfo electoral de 2024, visitó Mar-a-Lago, el club de golf que ha convertido en segunda Casa Blanca a Donald Trump, estuvo presente en la toma de posesión de Trump, la segunda vez, por supuesto, y se inventó, y esto fue probablemente de lo más ridículo que ha hecho, un premio de la paz absolutamente inexistente para quedar bien con Donald Trump, para darle un trofeo, para darle una medalla. Fue absolutamente esperpéntico, y esto empezó a señalar que la unión de Trump con Infantino era un poco más de la normal entre alguien que encabeza una de las asociaciones no gubernamentales más poderosas del mundo y el presidente de los Estados Unidos, uno de los seres humanos más corruptos del mundo, alguien que ha dedicado en el poco tiempo que lleva en su segundo mandato electoral, se ha metido al bolsillo más de 2.200 millones de dólares en todo tipo de negocios que antes no se le hubieran permitido a ningún presidente de los Estados Unidos, pero que los republicanos y la ultraderecha ahora le permiten felizmente a un delincuente condenado por 39 delitos como es Donald Trump, ¿no? Curiosamente, en julio de 2025, hace exactamente un año, la FIFA abrió una de sus principales oficinas nuevas en Nueva York, en la Trump Tower, en la Torre Trump, haciendo que el cuerpo que rige el fútbol mundial sea inquilino directo de la compañía del presidente
en funciones. En diciembre de 2024, Ivanka Trump fue traída para iniciar el sorteo de la Copa Mundial de Clubes, la nueva Copa Mundial de Clubes de $1,000 millones, que, insisto, es de las cosas interesantes que ha hecho Infantino. Y esta relación presentó, por supuesto, un problema sumamente grave, sobre todo por parte de Europa, en 2026, cuando Trump llamó a Infantino para exigirle que se revirtiera la tarjeta roja de Folarin Balogun, un jugador de los Estados Unidos. Y la FIFA le quitó la tarjeta roja, lo cual promovió que 72 legisladores de la Unión Europea exigieran una investigación oficial sobre la conducta de Infantino. Ha estado en varios asuntos de negocios relacionados con Donald Trump, y el más escandaloso, el de la última semana, el intento de vender los derechos comerciales de la Copa Mundial. ¿Es la FIFA una organización corrupta? Para muchos es la más corrupta del mundo, para algunos es simplemente una organización corrupta, tan corrupta como su gente. El hecho de que Infantino haya retirado la propuesta no creo que haga muy felices a las personas del dinero, especialmente al señor Kushner. Porque además veía yo su página web, es la página web de Thrive Eternal, que es la compañía de inversiones de riesgo, se supone. Esta es toda su página web. Porque esta organización nació en abril de 2026. Y lo primero que ha hecho es conseguir los derechos de los gigantes de San Francisco en el fútbol, en el béisbol de las grandes ligas. Pero ellos mismos dicen que su objetivo es adquirir partes de franquicias icónicas. Es decir, no están comprando compañías que hagan productos, sino están comprando franquicias icónicas e instituciones culturales, y el fútbol es una institución cultural, nos guste o no, enraizadas en la tradición, la identidad y la experiencia compartida. Es decir, están comprando algo muy subjetivo, pero que tiene mucha más permanencia en muchas ocasiones que las cuestiones físicas, los productos, la innovación tecnológica, etc. Cuando compras derechos de equipos famosos, de equipos como, no sé, los Cowboys de Dallas o los Yankees de Nueva York en fútbol, en béisbol, o los Bulls en baloncesto, estás comprando una apreciación subjetiva que puede durar mucho más que muchas tecnologías. Y esa es la idea de ellos. Yo no sé si invertir en eso es bueno o es malo. Lo que sí tengo muy claro es que hacer un trato secreto para jugar con un deporte que es tan relevante para tantísimas personas en todo el mundo, con una asociación que, insisto, es uno de los órganos no gubernamentales más poderosos del mundo, que es la FIFA, tiene delito. Y es problemático, y aquí hay un punto que es el más importante, quizás con el que yo quisiera intervenir. Todo lo demás ha sido de datos. Esta es mi opinión. Los aficionados tienen que hablar. Todo esto se está jugando a nivel de la FIFA, a nivel de Donald Trump, a nivel de la familia de Donald Trump, a nivel de miles de millones de dólares que entran, van y vienen, por lugares por los que usted y yo nunca vamos a estar. Esa gente vive en un mundo radicalmente distinto al de usted y al mío. No son como el rico que tiene el restaurante caro al que usted va, y luego a veces se sienta a comer con usted y trae un cochazo y vive, usted sabe dónde vive, y vive en una casa muy bonita. Ese es un rico pobre. Los verdaderos ricos nunca van a los lugares a los que vamos nosotros. Los verdaderos ricos no saben cómo vivimos nosotros. Y esos verdaderos ricos son los que mueven el fútbol mundial, esto lo sabemos. Pero es necesario que los aficionados también levantemos la voz. Y no solo la levantemos cuando hay un escándalo como el de la tarjeta roja de Balogun, o que la levantemos porque creemos en alguna teoría conspiracionista que nos han dado respecto a Argentina, España, Francia. Todos los equipos importantes han sido objetos de teorías de la conspiración y han movido las pasiones de la gente hasta llevarlas a delirios enormes. Pero también deberíamos estar los aficionados exigiendo opinar en el deporte que nos mueve, en el deporte que nos interesa, en el deporte que nos gusta, y en el deporte en el que finalmente pagan muchos aficionados las entradas o los derechos de televisión en cantidad y con precios absolutamente ridículos de lo enormemente caro que era, por ejemplo, que es comprar los accesos a streaming de deportes. Y creo que como
como aficionados, pero como consumidores y como clientes también, quizás los menos escuchados en todo esto seamos nosotros. Y me parece tremendamente incorrecto, porque si nosotros, no existe el fútbol, no existen las grandes estrellas, nosotros hacemos a las grandes estrellas, no existen los equipos tradicionales, los equipos históricos, no existe la Copa Mundial de Fútbol, no existe la FIFA y ciertamente sin nosotros no existe gente como Infantino. Y eso quizás deberíamos tenerlo mucho en cuenta. ¿No cree usted?